Listo, ahí ya está grabando. Bien, entonces tú dices, la suma es una suma. Bueno, ese es el concepto que tú tienes. Sin embargo, la suma se compara con dos términos. Adición, ¿ya? Adicionar es incrementar, aumentar. Por ejemplo, una suma, yo tengo uno y me colocan otro, entonces estoy aumentando, tengo dos. La definición exacta es, la suma es una operación matemática de composición que consiste en combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final. O sea, si juntamos un número con otro, entonces básicamente hay una cantidad final que aumenta, porque estamos hablando de suma. Entonces, las partes de la suma aquí están. Nosotros de pronto siempre podemos ver esto. Un número, otro número, un símbolo y un resultado. Pero realmente esto tiene un nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es el signo más, que siempre señala lo positivo. En los exámenes, por ejemplo, de sangre, a veces nos dicen, usted es O positivo, usted es O negativo, ¿sí? Eso significa que son como reactores de la sangre que, por ejemplo, si tú y tu esposa, eso es para que también se tenga en cuenta que la matemática está en esos casos. Tú y tu esposa tienen el mismo tipo de sangre y en determinado momento quisiesen tener un bebé, entonces la doctora o el doctor que está atendiendo hace aplicar una inyección para que el bebé pueda nacer sano, porque si dos personas son positivos, por ejemplo, O positivo y O positivo, puede que haya una situación con el bebé, ¿sí? Por lo general, siempre a la mujer le piden los exámenes de sangre y en los exámenes de sangre le preguntan siempre su pareja qué tipo de sangre es. Entonces, si la pareja dice, por ejemplo, si ella es O negativo y la persona es O negativo, entonces allá deben de aplicarle una inyección para evitar que el bebé venga malformado congénitamente, pues, o sea, que venga con algún tipo de problema. Entonces, mira, de este concepto hasta donde llega el alcance de la matemática, ¿sí? Es importante saber esa parte. Bien, entonces, este es el signo más, que lo acabamos de explicar, y los números siempre que vamos a adicionar se llaman sumandos. Eso es fundamental. Y el resultado se llama total. Así que esas son las partes de la suma. Este es el concepto teórico para que después vamos a la práctica, ¿sí? Entonces, para que quede, solamente repito, la suma es una adición, es algo que me permite aumentar, me permite... Es una qué, perdón, una adicción o Sí, una adición. Adición, adición. ajá, adición. No sé si alcanzas a ver el término aquí. Yo lo tengo en la pantalla. No sé si lo alcanzas a ver. Como está en color blanco, de pronto no se ve muy claro. Ah, ok, 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 Pero ok. sí lo ves ahí en la pantalla. Sí, 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 ya Ah, estaba viendo. Ajá. bueno. Entonces, de todas formas, yo te voy a dar esto grabado para que en el lugar, en algún momento del día, tú entonces vayas repasando esa parte. Ah, perfecto. Ajá, bien. Entonces, cuando hablamos de la palabra adición, es porque uno aumenta algo, aumenta algo. El término adición también lo emplean, por ejemplo, las personas que son drogadictas. Usted escucha la palabra de pronto y es que ese es adicto al crack o adicto al bazuco o adicto a la marihuana. Adicto es que ha incrementado su consumo. La suma también es eso, incrementa. Siempre tengo un número, me dan otro, entonces el resultado de esos dos incrementa, aumenta. ¿Sí? Entonces por eso se utiliza la palabra adición. Bien. Ahora vamos a la resta. La resta es lo contrario de la suma. O sea, la resta significa sustracción. Si el primer término era adición, el segundo término es sustracción. ¿Sí? Quiere decir que quito.
quito algo. Y básicamente las partes son así. El signo, que es el menos, que aquí lo vemos en la pantalla, el menos. Y los dos términos que se utilizan son minuendo, sustraendo y la diferencia. ¿Listo? Recuerda eso, minuendo, sustrayendo y la diferencia. Entonces, aquí ya hay una diferencia. Sustracción y adición. Si yo te digo qué es una adición, tú dirías que es qué, ¿una qué? Sí, que la adición, la suma, Exactamente. ¿Y sustracción? la restra. Exacto. Ya tienes dos términos importantes grabados que si los escuchas en algún momento o alguien o tú te vas a referir a algo, tú puedes decir eso es una adición, eso es una sustracción. Incluso esos términos se utilizan hasta para el que roba. El que roba le están diciendo, él sustrajo algún elemento de tal lugar, o sea, él quitó algo de allí, porque la suma es quitar, es bajar, es restar. Así que, bueno, bien, ya tienes esos dos conceptos y es fundamental. Ajá. Vamos a trabajar primero con esos dos conceptos, ¿sí? Este de la multiplicación, entonces, lo vamos a dejar con calma y la división. Entonces, para esos dos conceptos, yo voy a abrir aquí una actividad. Ojalá pueda ver mi pantalla para que, para que vea lo que yo voy a hacer. Voy a aumentarle el tamaño a esto para que pueda ver. Puedes ver en la pantalla aquí que dice operaciones básicas, ¿sí? O puedes ver, por ejemplo, los números que aparecen aquí, ¿sí? Operaciones básicas, sí, claro. Ok, bien, pero bien. Entonces, mira, aquí hay tres formas de hacer operaciones y las voy a explicar para que entonces tú hagas, yo te voy a mandar unas actividades y de pronto en el día, ahora que terminemos, empiezas a hacer ese tipo de suma. Aquí hay operaciones con puntos que cada punto significa, por ejemplo, si es 1000, si es 100.000 o si es 1.000.000, ¿sí? Depende del punto. Por ejemplo, aquí, ¿alcanzas a ver eso que seleccioné? ¿Sí? Que seleccioné como de color azul. ¿Lo puedes ver? Bueno, yo veo la flechita La operación número 1, ¿la alcanzas a ver? Esta, la 1 que tengo aquí que dice reste la siguiente cifra, esto que está aquí. O se ve muy pequeño. espera, espera. No sé, es que tiene que moverme la flechita a ver cuál es el que es. Bueno, espérate un momento. Ahí ves la pantalla de Word. Ahí ves Word. Ajá. Sí, hoy Bien, veo toda la pantalla listo. donde empezando dice operaciones. Ah, no. Ya ahí dice documento. Operaciones básicas. Ajá. Y ahora no ves una pantalla que dice documento en blanco. ¿Está en blanco la pantalla? ¿Toda? Ajá. Bien. No, pues, el cuadrito, sí, al lado de multiplicación. Ajá. Bien. Observa, espérate un momento. Un momento. Voy a compartir.
y voy a compartir esto. Listo. Ahí ves una pantalla en blanco totalmente, ¿cierto? Ahora sí. Ajá. Ok, muy bien. Voy a hacer los tres tipos de suma o de operaciones básicas que es suma y resta para explicarte esa parte. La primera, por ejemplo, si yo tengo 234 más 30. Esa es una operación básica que yo simplemente ubico debajo y empiezo a sumar. Por ejemplo, déjame aquí, reduzco esto. Bien. Yo tengo el 30 y para yo sumar, yo lo ubico debajo, ¿cierto? Siempre la suma la hacemos así. Está viendo más o Ajá. menos mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bien. Coloqué muy abajo la línea 30. Vamos a ponerla igual abajo para que tú puedas entender bien. Listo, entonces tengo 234 más 30. Esta es la operación más básica que yo puedo hacer, la suma. ¿Qué hago aquí? Simplemente sumo. 4 más 0 me da 4. 3 más 3 me da 6. Ajá. Y como no hay otros números aquí, entonces simplemente esto me da 264, ¿cierto? Esa es una suma simple. Esa es una suma simple. Bien. Observa, eso es una suma simple y así mismo puedo hacerlo en resta. En este caso sumé, pero si yo quiero quitarle, entonces simplemente a 4 le quito 0, me daría 4. A 3 le quito 3, me daría 0. Y la resta sería 204, ¿cierto? Hasta ahí Ajá. estamos claros hasta ahí. Muy bien. Ahora, quiero que veas este otro tipo de suma. Perdón. Este otro tipo de suma. Observa. Aquí estás viendo la pantalla, ¿cierto? Ajá. Bien. Arriba hay unas sumas de 1, 2, 3 y 4 cifras, o sea, 4 números que hay que sumar, 296 más 5342 más 756 más 9. Esa es una suma de más números. La que hicimos ahora es una suma simplemente con dos cifras, ¿sí? O con dos números, 234 más 34, listo. Ajá. Bien, esta ya tiene más números. Por lo tanto, la suma yo ya la debo de colocar en orden y llevando. ¿Tú tienes conocimiento de cómo hacer esa suma de más números? O sea, cómo ir sumando y sumando. O sea, uno lo hace en la calculadora, pero yo quiero que tú lo hagas normalmente, o sea, sin pensar en calculadora, sin pensar en otra cosa. Bueno, si voy a coger, por ejemplo, si voy a hacerla por ejemplo, en un cuaderno, por ejemplo, ¿no? Ajá, Entonces yo colocaría 296 arriba, más abajito, 5342, ¿no? el, Y pri- si el primer número que siempre debes de ubicar es es el más alto. el más alto, es correcto. Ah, ok, perfecto. El más Entonces alto le para... colocaría 5342 y de ahí sí el 296, Sí, está de bien. ahí vendría el 756 y de ahí el 9. Exactamente. Bien. Y ahí tú sabrías el proceso largo, cómo hacerlo. Ah, ok, empiezo así a sumar como si hubiera sido la anterior, pero entonces ya más, ¿cierto? Ok.
Bueno, vamos a ver, hasta ahí parece todo bien. Ok. Voy aquí abajo donde dice resten las siguientes cifras. Entonces, ya encuentras 89.654.632 menos 854.126. ¿Listo? ¿Qué harías en ese Ajá. caso? ¿Qué harías allí? ¿Qué ubicarías primero y qué ubicarías luego? Colocaría, bueno, ahí sí colocaría que el número más bajo arriba, No, no necesariamente. En la o resta, puede ser igual o puede ajá, ser igual que la suma. exacto, igual que la suma, ¿por qué? Porque si tú pones el número más alto abajo, Ajá. cuando tú lo vas a restar, pueda que dé la resta normal, pero el resultado es negativo. Yo más adelante te voy a explicar los números negativos y los números positivos, ¿sí? Pero Ajá. entonces, en estas operaciones básicas, lo que suma y resta, entonces se coloca el primer número más grande arriba y el otro más abajo. Ah, ok. Trata siempre de cuando vas a colocar un número debajo de otro, que cada uno sea debajo de lo que corresponde. Por Ah, ejemplo, este número 854.000, el que está aquí en la pantalla, como no es tan grande como este, entonces tú empiezas colocando este desde el último que hay de allí para atrás. Por ejemplo, cuando lo vayas a colocar abajo, vas a colocar el 6 debajo del 2. ¿Sí me entiende? ajá. Para que el punto quede exactamente debajo de este punto, Ah, ok. para que así quede la resta de la manera correcta. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí ya hay una operación combinada. Observa aquí la pantalla. ¿Puedes observar bien? Voy a ponerla más grande para que puedas ver lo que te quiero enseñar. ¿Ahí puedes ver bien? Sí. Bien. Aquí adentro de estos números, estas operaciones son combinadas. ¿Por qué combinadas? Porque a veces son sumas con restas, pero me lo divide un paréntesis. Entonces, primero siempre, por ley, tienes que resolver lo que hay dentro del paréntesis y luego el resultado que dé con lo que hay afuera. Si es suma o si es resta. Por ejemplo, mira la primera. La primera dice, dentro del paréntesis está 4 más 5 más 3. Ah, ok. Esto me da 4 más 5, 9 más 3, 12. 11. Ah, 2. Ajá, más 3, 12. Bien, entonces, el 12 el 12 lo tengo que sumar con el 8. Eso me da 20, ¿sí? El 12 tengo que sumarlo con el 8 y eso me da 20. Pero primero siempre debo resolverlo de adentro del paréntesis. Mira, voy a ponerte un ejemplo. En este caso hay una resta. En este caso hay una resta. 11 menos 5 me da 6. 11 menos 5 me da 6. Entonces yo voy a tener ese número a un lado, 6. Luego resuelvo lo que hay en el otro paréntesis antes de mirar lo que hay aquí en el menos 4. ¿Sí? O sea, cuando no quiero que de pronto te abrumes, de pronto pensando, bueno, simplemente veamos la parte lógica de esto. Cuando son operaciones combinadas, entonces las resolvemos dentro del paréntesis primero, se coloca el número aparte, se resuelve el otro paréntesis y se coloca el resultado. Mira, vamos a hacerla. Voy a hacer una para que me entiendan mejor. Voy a copiar esto. Voy a copiarlo. Eh, tú ves aquí mi pantalla. Ahora acabo de poner una pantalla de Word. ¿La estás viendo ahí en este momento? Ajá, ¿dónde está? No, no la misma que te acabo de mostrar. Esta es otra. No, entonces no le he visto. Bueno, está Ah, donde bueno. estábamos ahí. Ahora, Déjame ver, déjame colocártela, no hay problema. Listo.
Listo, ahora sí la ves. Bien. ¿Ves la operación que tengo aquí en la pantalla? Ajá. 11 menos 5 menos 4 más 54 menos 49. ¿Sí? Bien. Ajá. Como siempre resolvemos lo que hay en el paréntesis, entonces vamos a resolver la primera parte. 11 menos 5 me da 6. 6. Bien. Ahora resuelvo lo de la otra parte. 54 menos 49 me da 5, porque esta es una resta normal. Tengo que restar 54 y 49. Me da 5. Ajá. ¿Y vamos bien por ahí? Listo. Entonces Ok, sí. ya resolví lo de los dos paréntesis. Ahora me dice que añada esto. Entonces aquí voy a poner. El 4 que está volando. Ajá, pero con el menos, no se te puede olvidar el menos y luego el 4, perdón, el menos, luego el 4 y luego más 5. ¿Sí ves? Ahí va quedando la operación. ¿Sí? Ajá. 6 nos dio el primer paréntesis, 5 nos dio el segundo paréntesis y aquí tenemos que ver qué hacemos. Bien. Cuando se presenta esto, Espera, ajá, dime. pero, bueno. Bueno, aquí sí está la del 11 con el 5 queda 11, 6. Ok. ajá, menos 5, 6. Ajá. Ajá. 54 con 49 Menos, ¿no? Menos 49. menos 49. Entonces queda cuánto de 4. 5. Ah, Ajá, 5. dio 5. Este 5 que vemos aquí es el resultado de esta operación. Ah, ok. ¿Listo? Ok. 54 Ajá. menos Ajá. 49. 5. El resultado es 5. Ok. Ajá. Bien. Y entonces yo lo que hice fue agregar esto aquí. Acuérdate que esto va en la mitad. El menos 4 más 5, entonces aquí menos 4 más el 5 que nos dio acá. ¿Sí, sí me copiaste esa parte? Ah, ok. Solamente puse lo que hay fuera del paréntesis. ¿Ya? Lo que hay fuera del paréntesis es esto. Solamente lo puse aquí abajo. Ajá. Bien. Ahora sí complementamos la operación de la siguiente manera. 6 menos 4, 2. 2 más 5. ¿Cuánto es? 6. 6. Ah, espera, espera. 6 menos No, 4, 2 más 5. 7. Exacto. Entonces, así termina esta operación. Todo esto que ves aquí, el resultado es 7. Pero si no lo resolvemos primero, así como te dije, sin los paréntesis, sino que vamos restando todo, dice que 11 menos 5 menos 4 más 54 menos 49 nos da cualquier otro número menos el 7. O sea, por ley matemática, estos resultados se realizan primero lo que hay en el paréntesis. ¿Listo? Ah, ok, sí. Bien. Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer y qué voy a dejarte para que lo realices en este momento? Con base en esta explicación que yo te acabo de dar, yo te voy a enviar al celular para que lo puedas abrir mejor y no verlo desde aquí, una actividad para resolver primero, y es una actividad básica, que son, dice aquí, estas sumas, perdón. Resuelve las siguientes sumas con números naturales. Los números naturales son estos números, cualquiera que estamos haciendo aquí, ¿ya? Números naturales, Ajá. números naturales, ¿cierto? Estos, o sea, el día de hoy vas a hacer esto. Lo que pueda, trata de hacerlo con lo que tú entiendas. Trata de no utilizar con calculadora ni nada por el estilo. Solamente lo que entiendas. Si te queda mala, no importa. O sea, lo importante aquí es que tú la hagas. Eso es lo importante. ¿Sí? Que tú lo Ah, hagas. ok. Entonces, intenta hacerlo. Por ejemplo, aquí está la primera, aquí está la segunda,
¿Sí? Aquí está la tercera. O sea, yo te lo voy a mandar reducido y tú lo vas a abrir allá como un archivo normal. Aquí están las Ajá. restas. En la segunda parte son restas. Y lo último, que es lo que te acabo de explicar, que son las operaciones combinadas, o sea, que tienen paréntesis y en algún lado hay como que resta y en otro suma, ¿sí? Lo que puedas entender. Si tú lo puedes hacer en una hoja, las respuestas, y me la envías antes de que se termine el día, yo la reviso, entonces mañana yo te diré, bueno, en esto fallamos, en esto no, voy a volver a explicar esta parte. ¿Listo? Ajá. Ok, Ok. ok, entonces voy a dejarla, voy a enviártela, déjame aquí, listo, voy a detener.